eso desaceleró, como bien dices, el proceso para en la reglamentación. Finalmente ya la tenemos para todo el tema de cannabis medicinal. Es bastante restrictivo comparado con Estados Unidos o Canadá porque nuestra regulación trata al cannabis medicinal como cualquier otra medicina, como cualquier otro medicamento, que por un lado está bien, ¿no? Hay que seguir las regulaciones sanitarias existentes de COFEPRIS, que es como nuestro FDA mexicano, y nuestros estándares de calidad y nuestras normas y demás van de la mano también con las normas europeas. Entonces son de las más estrictas en el mundo. Eh, Se requiere de investigación clínica, de estudios clínicos sobre el producto de cannabis medicinal que quiera sacar en el mercado y solamente se puede adquirir con receta médica. Entonces, pues en estos momentos todavía no hay productos tal cual ya en el mercado, todavía falta tiempo. Eso es muy desafortunado para los pacientes porque los pacientes no tienen en este momento acceso rápido y seguro a un producto que tanto necesitan. Entonces tienen que seguir adquiriéndolo en un mercado negro, en un mercado gris, desafortunadamente, porque en el reglamento tampoco se permiten ni suplementos alimenticios, ni remedios herbolarios, ni cosméticos, ni alimentos ni bebidas con cannabinoides en este reglamento de cannabis medicinal, solamente medicina farmacéutica y medicina herbolaria. Sin embargo, ya se venía discutiendo un anteproyecto de ley para regular el mercado lúdico recreativo y el cáñamo industrial. Este se presentó desde el 2018, se ha estado discutiendo en los últimos años, finalmente se vota este anteproyecto de ley en noviembre del 2020, es aprobado por el Senado, de ahí brinca la Cámara de Diputados, también es aprobado ahora en marzo del 2021. Sin embargo, la Cámara de Diputados sugirió ciertos cambios a ese anteproyecto de ley. Entonces, cuando se sugieren cambios, tiene que regresar al Senado para que se revisen, se aprueben y entonces pasa al Poder Ejecutivo con el presidente para su firma y su publicación. Nos quedamos ahorita parados en la revisión de esas modificaciones que pidieron los diputados. Entonces, como ya el periodo de votación y de revisión termina ahora el 30 de abril, pues el Senado dice que no es suficiente tiempo y están pidiendo una prórroga. Al parecer, la Suprema Corte sí se las va a dar y se brincaría la votación hasta el siguiente periodo parlamentario, que es entre septiembre y noviembre. Sabemos que tiene mucho que ver, influyó muchísimo las elecciones. Tenemos elecciones en nuestro país, son elecciones muy importantes que ocurren en casi todos los estados. Entonces también es un tema político, ¿no? Ya ves cómo empieza esta guerra electoral y pues el tema de cannabis es bastante controversial y partidos de la oposición del partido actual, pues también están listos para hacer ese contraataque, utilizando también la legalización del cannabis como un arma para ellos. Entonces también se decide poner un poco pausa y pues ojalá esperemos que siga avanzando el proceso porque íbamos muy bien, realmente íbamos avanzando súper bien y esperemos que sí se publique la ley en el siguiente periodo. Esta ley de uso recreativo y cáñamo industrial pues es bastante abierta, se legaliza el comercio desde el cultivo hasta el producto final, dispensarios, ¿no? Los puntos de venta, investigación, transformación, todo completo. Entonces ya México se convertiría en el tercer país en el mundo en legalizar todos los usos de la cannabis a nivel federal, todo el país. Muy interesante. ¿Y qué cambios puntuales solicitaron a este proyecto de ley, Lorena? Cambios menores, pero te digo, siento que fue una excusa también para ponerle pausa por las elecciones, pero sí fueron puntos como, por ejemplo, los partidos de la oposición metieron una modificación sobre multas, quisieron agregarle multas mucho más altas de las previstas para los consumidores, para aquellos que tuvieran, no sé, si portabas más de 28 gramos, en vez de tener una multa de 2,000 pesos, sería una multa de 15,000 pesos, ¿no? Una cosa así. Entonces, multas muy exageradas. Luego también se pedía un registro para quienes
quisieran tener sus propias plantas en casa y que si al vecino no le gustaba que tú fumaras o le llegaba el olor o algo, también te podían podrían hacer ese llamado de atención, ¿no? Con la policía. Entonces, ciertos detallitos así que obviamente el Senado no quería que esas cosas sucedieran porque al final de cuentas la Suprema Corte lo que estaba pidiendo es que se legalice el consumo personal, el autocultivo. O sea, el foco principal de por qué todo este anteproyecto de ley, la razón principal es porque hubo una jurisprudencia y la Suprema Corte les dijo es inconstitucional que no se le permita a las personas tener plantas en su casa para su consumo personal y se deje de criminalizar al consumidor. Entonces, los legisladores hicieron todo lo contrario. Ok, sí lo legalizamos, pero empezaron a poner demasiadas multas, demasiadas trabas y al final terminaron todavía criminalizando aún más al consumidor. Entonces, era lo que se estaba tratando de evitar y en diputados, te digo, este partido de la oposición, pues trató de hacer lo contrario y meter el pie, ¿no? Entonces también por eso, digo, también es bueno que se discute y se mejore, pero no tenían que esperarse hasta el siguiente periodo. Pudieron haber hecho esos cambios en estas semanas, de inmediato. O sea, México el día que quiera aprobar una ley, si en verdad le interesa al gobierno, te la aprueba hasta un domingo en la noche sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y aquí, pues no. O sea, todo ha ido un poco lento ya en estas últimas semanas. Pero también hubo unas reservas importantes. Por ejemplo, impulsamos también a que se metieran modificaciones sobre agroforestación, que la gente que quiera cultivar cannabis no vaya y tale árboles o deje de cultivar ciertas cosas, principalmente árboles, para cultivar cannabis, ¿no? Eso sí quedó prohibido y es algo muy importante porque ha sucedido alrededor del mundo que simplemente por conseguirte una hectárea de tierra, pero pues es puro bosque, pues a talar árboles, ¿no? Para poder cultivar cannabis. Eso no se vale, eso no se debe hacer. Al contrario, estamos legalizando también esta planta para que haya un verdadero impacto al ambiente y se dejen de talar tantos árboles y se deje de sustituir productos como el papel por papel de cáñamo, ¿no? Ya que es una planta que crece tan rápido y puedes obtener mucha más fibra, más material en una hectárea de cáñamo que en una de árboles. Entonces, eso estuvo súper bien, puntos a favor en esas modificaciones, pero bueno, pues hay que esperar, ¿no? Puede que cambien varias cosas de aquí a septiembre. Oye, me ha quedado muy claro el panorama luego de escuchar tu explicación sobre el estado actual de la ley y espero bueno, más temprano que tarde esto pueda resolverlo porque desde luego sabemos que hay cerca de 180 millones de mexicanos adultos que podrían convertirse en potenciales consumidores en el mercado más grande de cannabis si esto llega a concretarse. Corrígeme si me equivoco con la cifra de mexicanos, pero creo que hay tantos que seguramente andarán por esa cifra. Lorena, ahora entremos un poquito al tema de la industria. Bueno, tú tienes la experiencia de Estados Unidos, uno de los mercados, aunque no federal, pero más maduros, hablando de Denver. Y bueno, estás viendo este mercado nacer en México. Cuéntame, por favor, ¿cuál es, de acuerdo a tu experiencia, la parte más complicada o compleja que tiene México en el futuro de esta industria? Pero pues creo que en México sí nos vamos a enfrentar a varios retos, ¿no? Así como tenemos cosas muy buenas como nuestra posición geográfica, que sabemos que por eso mismo México ha sido los principales productores, por esta posición geográfica donde hay ciertas zonas que podemos tener hasta 4 cultivos al año, pues también nos enfrentamos a otras cosas como la corrupción dentro de nuestro mismo gobierno, eh, los grupos organizados alrededor del tráfico de drogas, eh, lo conservadores que somos, como bien te decía, bueno, que es la mayoría de la sociedad en México, la religión también que influye muchísimo en esto, pero creo que sobre todo la corrupción. Creo que la corrupción pudiera echar a perder una regulación que por más bien hecha que quede la ley, un reglamento, si prevalece la corrupción, pues de qué sirve, ¿no? Tener en papel
algo bien hecho que sí pudiera de verdad generar un gran impacto económico, social, ambiental a nuestras comunidades indígenas, a los pequeños cultivadores, si en verdad se sigue al pie de la letra lo que se establece en estas reglas, pudiéramos generar una industria muy próspera para nuestro país. ¿No? No, no solo para unos cuantos, sino para los mexicanos, para el México que tanto necesita este apoyo y más en una época tan crítica, ¿no? De crisis económica y de salud debido a esta pandemia que nos ha golpeado a todos. Entonces, pues sí, sería muy lamentable, ¿no? Que por temas de corrupción dentro del gobierno no se pudieran lograr estas cosas. Al final del día uno espera que nuestros políticos, nuestros legisladores hagan su trabajo por el bien de nuestro país y teniendo en las manos a un proyecto tan importante, yo creo que es de los más importantes que va a tener México desde, no sé, hace mucho tiempo y en los últimos años, tener un proyecto de esta magnitud, ¿no? Donde no solamente impactamos al campo, sino impactamos a todas las áreas que uno se puede imaginar, médica, científica, de retail, de mercado, de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Porque la cannabis es una planta tan versátil que dentro del área medicinal pues hay una gran oportunidad. En lo recreativo, bueno, pues ni se diga, ¿no? Ha sido una explosión enorme donde más impuestos se han recaudado es en el área recreativa y en el cáñamo industrial, pues olvídate, podemos generar más de 10,000 productos de uso industrial y sustituir muchos aquellos productos que están dañando a nuestra salud y al medio ambiente. Entonces, pudiéramos incluso ser un país líder no solamente en sacar adelante una industria tan padre, tan bonita como es la industria del cannabis, sino ser líderes en poner el ejemplo en cómo cumplir con las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que presentaron para que se cumplan para el 2030 y poder revertir el cambio climático, poder terminar con la pobreza, poder tener una soberanía alimenticia para nuestras comunidades, para nuestra gente, porque la industria de la cannabis te da para eso, te da para cumplir con estas metas de desarrollo sostenible y México pudiera ser ese líder si hacemos las cosas bien. Y creo que tienes toda la razón. De acuerdo a los últimos reportes, por ejemplo, de Forbes México, se habla de que el mercado mexicano podría alcanzar, por lo menos solo en la parte medicinal, un valor de $1,000,000,000, lo cual es una industria obviamente, que llama la atención a un montón de gente y a un montón de sectores. Se habla de que podría crear hasta 75,000 puestos de trabajo en todo México, lo cual obviamente también, valga la redundancia, vendría a darle un impulso a economías como la mexicana y en general pues generar bienestar y trabajo para muchos mexicanos. Lorena, ¿cómo se arma una estrategia de negocios? ¿Cómo armarías tú una estrategia de negocios a escala nacional? ¿O cuáles crees tú que serían los conceptos principales que México debe seguir de acuerdo a tu experiencia para montar una industria del cannabis exitosa? Podemos voltear a ver a otros países que ya han legalizado. Tenemos muy cerca también ahí el ejemplo de Colombia, de lo que ha funcionado y lo que no. De hecho, pues hay una curva de aprendizaje bastante interesante que pudiéramos aprovechar en México para precisamente tener en cuenta qué negocios sí han sido exitosos, como bien dices, a nivel local o nivel internacional o a nivel nacional, lo que sea, pero al final del día yo creo que un negocio exitoso dentro de esta industria es aquel que es liderado por personas apasionadas por la planta de cannabis. Si yo he visto personas que se meten simplemente por el negocio, por hacer dinero, que creen que lo pueden hacer de la noche a la mañana o que van a invertir en la bolsa de valores canadiense y van a vender sus acciones en 2 años y van a ser multimillonarios, creo que esa ola ya pasó. Ya lo vimos al inicio, ¿no? Cuando sucedió esto en Canadá, hace ya algunos años, 2018, y muchas de esas empresas públicas ahorita están tronando, están en declive, no han podido generar ni siquiera la mitad de ingresos de lo que se ha invertido. Entonces, eso es muy importante voltear a ver. ¿Por qué?
¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué van hacia abajo todas estas empresas enormes que antes veíamos con tanta admiración y con incluso hasta ojos de